Modelo neoliberal. ¿Qué es el modelo neoliberal? El modelo neoliberal es la corriente política inspirada en el liberalismo que surgió a mediados del siglo XX en oposición a las posturas tradicionales del liberalismo clásico o primer liberalismo. Historia del modelo neoliberal. El movimiento intelectual que se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del XIX bajo el nombre de liberalismo daba importancia a la libertad como meta final y al individuo como entidad superior en la sociedad. Defendía el laissez-faire, dejar hacer, dentro del país como un medio de unir la nación con el mundo en forma pacífica y democrática. Cuestiones políticas defendía el desarrollo del gobierno representativo y de las instituciones parlamentarias, reducción del poder arbitrario del Estado y protección de las libertades civiles de los individuos. Después de una fuerte crisis en 1929 se recurrió al keynesianismo, donde el Estado volvió a ser un actor importante en la economía. Paradigma keynesiano que suponía un papel activo del gobierno en la creación de niveles deseables de crecimiento y empleo mediante el control de la demanda agregada. Al pasar la Segunda Guerra Mundial y frente al socialismo soviético y antes de que el color rojo se extendiera hasta el occidente del planeta, la dirigencia y la inteligencia liberal capitalista que se hallaba en el laberinto de sus propias contradicciones requería con urgencia reencontrar el camino de la hegemonía y control del mercado, y la forma fue aplicando una renovación del antiguo liberalismo económico, se llamó el neoliberalismo o sencillamente neoliberalismo, cuyo enfoque en que el Estado protector o benefactor disminuyera o desapareciera de las decisiones económicas, dejara al mercado actuar, y además la modificación fue el integrar economías libres y abiertas que compartan mercancías de exportación e importación. Neoliberalismo y economía. La revolución keynesiana, como es sabido, implica la generalización del estado de bienestar, entendido como aquel conjunto de acciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano de una nación el acceso a un mínimo de servicios que mejore sus condiciones de vida. Este enfoque keynesiano predominó en la política económica hasta mediados de los 70. Todos los gobiernos aplicaron como fundamento la política económica el manejo de la demanda agregada y una política de gastos que tenía múltiples funciones, entre otras garantizar el pleno empleo, estimular el proceso de crecimiento de las economías de mercado y permitir el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones y el seguro de desempleo. La crisis económica de los años 70 altera de manera fundamental la perspectiva de la intervención del Estado y afectará además la naturaleza de la teoría. De hecho, el dictum de la era reganiana según el cual el Estado no es la solución, es el problema. Atribuye al acceso de intervención del Estado, el desempleo masivo, la inflación, la debilidad de crecimiento, lo que por supuesto prepara para la crítica a la intervención estatal, los asuntos del Estado económico. Desde entonces, se empezó a centrar más en el análisis de las políticas públicas, no en los fallos del mercado que pudieran corregirse con las intervenciones del Estado, sino en los fallos del Estado, en el exceso de intervención, en la burocratización, etc. Por un lado, se critica el fracaso de las políticas de ingeniería social en la eliminación de la pobreza. Esto es, se supone en cuestión la eficiencia productiva del sector público en la producción de servicios sociales, y por el otro se argumenta que el proceso de crecimiento de las actividades de bienestar desarrolladas en el sector público ha hecho que se transgreda uno de los principios básicos de la política de bienestar, cuál es la severa alteración de los mecanismos del mercado. En otras palabras, el gasto público resultado de la puesta en marcha en las funciones keynesianas de bienestar interferiría con el proceso de crecimiento y distorsionaría el funcionamiento del mercado al eliminar los incentivos para la acción de los agentes individuales, considerados centrales en el sistema económico. Created using Powtoon.